Estas gacelas se encuentran en la Estación Experimental de Zonas Áridas, un organismo que se encarga de proteger la fauna norteafricana. Sin embargo, el centro no se encuentra en el Magreb, sino en Almería, al pie de la alcazaba árabe de la ciudad. La estación ha puesto en práctica un programa especial para conseguir que estos antílopes se reproduzcan en cautividad. El objetivo final es poder reintroducirlos más tarde en sus zonas de origen. Hemos entrado al centro para ver de cerca cómo se desarrolla la última fase de este programa. Varios empleados se disponen a capturar algunos ejemplares de gacela de montaña africana, también llamada gacela de Cuvier. La operación se desarrolla sin demasiados problemas. Una vez atrapadas las gacelas, se las enjaula adecuadamente para que puedan viajar a Túnez, camino de la libertad. Al llegar al país norteafricano, las gacelas son conducidas al Parque Nacional de Bucornine. Hemos viajado hasta Túnez no solo para acompañar a las gacelas, sino también porque es aquí donde iniciaremos un viaje a través del periodo más brillante de la historia de Al-Ándalus, el Califato de Córdoba. En la ciudad tunecina de Kairouan, a principios del siglo X, tuvo lugar un hecho que influyó decisivamente en los destinos de Al-Ándalus. Allí fue fundado el Califato Fatimí. Ello significó la primera división religiosa que se producía en el Islam. Hasta entonces, todos los musulmanes atendían a una única autoridad religiosa, la del califa de Bagdad. Con la aparición de otro califato en Túnez, esa unidad religiosa quedó quebrantada definitivamente. El nuevo califato nacía con enormes ansias expansionistas. En su avance ponía en peligro los intereses andalusíes en el norte de África e incluso suponía un peligro para el propio territorio de Al-Ándalus. El peligroso avance de los fatimíes impulsa a Abderramán III, emir de Al-Ándalus, a tomar una drástica medida en el año 929, proclamar un tercer califato. Con ello, Abderramán III se inviste de la autoridad religiosa necesaria para proclamar su independencia total de Bagdad. Esa misma autoridad le sirve para enfrentarse a los fatimíes en igualdad de condiciones en el Magreb. Abderramán III demuestra ser un monarca enérgico. Antes de enfrentarse a los fatimíes, debe pacificar su propio territorio, asolado por rebeliones. Además, ha de derrotar a los cristianos para tranquilizar sus fronteras del norte. Una vez solventados estos problemas, no duda en enviar sus ejércitos al norte de África, donde consigue someter un amplio territorio. Para afianzar estas conquistas, necesita crear una potente flota y sólidas bases portuarias. La más importante de ellas estará situada en Almería. En este tiempo, Almería era tan solo el puerto marítimo de la ciudad de Bayana, situada a unos 8 kilómetros del litoral, cerca de la población de Pechina. Abderramán III necesitaba aprovechar las infraestructuras de su puerto, pero en absoluto estaba interesado por la ciudad. De esta forma, la vieja Bayana cayó poco a poco en el olvido. El nuevo califato necesitaba una sólida base militar en este lado del Mediterráneo. A partir de ese momento, el pequeño puerto inició un rápido crecimiento. Abderramán III ordenó construir una alcazaba, un gran recinto militar acorde con la importancia que estaba adquiriendo la nueva ciudad. Almería se había convertido en el principal puerto de la flota califal y uno de los más importantes del Mediterráneo. El Mediterráneo había sido desde la antigüedad un mar muy transitado. A principios de la Edad Media, la navegación por este mar se basaba en la técnica de cabotaje.
Esta consistía en ir de cabo en cabo, sin alejarse nunca de las costas para no perder el rumbo. Esta limitada técnica iba a ser superada por los marinos andalusíes al perfeccionar los sistemas de orientación heredados de los árabes. Para los árabes, la orientación era un asunto especialmente importante. Para desplazarse por un paisaje cambiante como el desierto, hay que recurrir a referencias estables como son las posiciones de los astros. Los árabes desarrollaron la astronomía por este motivo. Pero además, con la aparición del Islam surgieron una serie de rituales para los cuales se hacía imprescindible tener conocimientos precisos de orientación. Por esta razón surgió una disciplina especializada en poner los conocimientos de la astronomía al servicio de la religión. Esa disciplina se llamó Miqat y los hombres encargados de ejercerla fueron llamados Muwaqit. Desde entonces, los Muwaqit se encargan de resolver problemas prácticos de orientación fundamentales para el culto musulmán. Uno de ellos es fijar con total exactitud la dirección de la Qibla, el muro de oraciones de las mezquitas. Este debe estar orientado con toda precisión hacia la ciudad santa de la Meca, tal y como establece el Corán. La necesidad de conocer la dirección a la Meca es necesaria para otros rituales islámicos, como el de colocar las tumbas mirando hacia la Meca en los cementerios, o el sacrificio de animales para el consumo humano, durante el cual el matarife debe mirar a la ciudad santa. Esto mismo debe suceder cuando se procede a la lectura del Corán. En la actualidad, encontrar una orientación determinada no constituye ningún problema gracias a los avances técnicos. Hemos subido a una lancha guardacostas de Motril para que Ildefonso Cano, jefe del servicio aduanero del puerto de esta ciudad, nos explique cómo funcionan los sistemas de orientación de la embarcación. Básicamente lo más importante que lleva cualquier barco es el compás o aguja magnética, que en definitiva es una brújula, que se orienta, que tiene la propiedad de orientarse en la línea norte-sur y te permite mantener un rumbo determinado. Luego tenemos el radar, un aparato mucho más complejo, que dentro de una pantalla y dentro de un radio de acción, según la escala en la que estés trabajando, te permite ver la costa o los objetivos o obstáculos que tengas dentro de ese radio de acción. Ahora aquí tenemos el GPS, que es un sistema de posicionamiento de cobertura mundial y te permite por medio de satélites conocer tu situación en todo momento, las 24 horas del día. Estos aparatos tan modernos habrían asombrado a los marinos andalusíes del siglo X, aunque ya por entonces eran capaces de viajar por el inmenso océano Índico. Para ello recurrían a los instrumentos más avanzados que permitía la ciencia de aquel tiempo. Para conocer cómo se produjeron estos avances, nos hemos desplazado hasta el monasterio de El Escorial. En su biblioteca buscamos el rastro a los científicos andalusíes que hicieron avanzar a la ciencia. Para sus progresos se basaron sobre todo en los conocimientos heredados de los griegos. Uno de estos sabios griegos fue Ptolomeo, que había calculado las dimensiones del Mediterráneo con gran imprecisión. La ciencia griega fue mejorada por los árabes, que inventaron útiles aparatos astronómicos. A partir del siglo IX, la ciencia andalusí conseguirá sus propios logros gracias a esos manuscritos orientales. Una de esas obras se conserva en esta biblioteca, las tablas astronómicas de Al-Batani. En el siglo X, el andalusí Maslama se sirvió de ellas para corregir con gran exactitud el cálculo de Ptolomeo sobre el tamaño del Mediterráneo.
La biblioteca también guarda un tratado del uso del astrolabio. Dicho aparato servía para conocer la latitud calculando la altura del Sol. Se coge el astrolabio por el colgadero o anilla, se pone el piloto o el marinero que va a medir la altura del Sol sobre el horizonte frente al Sol. Mueve el astrolabio y hace girar la alidada de tal manera que debe conseguir que un rayo de Sol entre por un orificio y salga por otro. A continuación mide los grados que marca la alidada y con unas tablas de declinación que llevan en todos los barcos hallan la latitud del lugar. El Museo Naval de Madrid exhibe en sus vitrinas numerosos instrumentos astronómicos utilizados por los marinos para orientarse en el océano. Parece ser que la brújula, que con su aparición revolucionó el arte de la navegación, fue inventada en Al-Ándalus, pues la primera referencia que se tiene de ella se produce en la península ibérica hacia el siglo X. Los navegantes musulmanes determinaban la velocidad de sus barcos mediante un sencillo sistema. Lanzaban al agua una boya atada a una cuerda que servía para medir el espacio recorrido. Al mismo tiempo, con un reloj de arena, calculaban el tiempo que tardaba el barco en superar la boya. Tras la proclamación del califato, la corte de Abderramán III se convierte en un gran centro cultural y científico. El esplendor económico por la llegada del oro africano propicia un gran desarrollo de la ciencia. Nacen gran cantidad de tratados sobre disciplinas tan diversas como la astronomía, la medicina o la agronomía, todos ellos obra de sabios andalusíes. Al-Ándalus ya no depende de los avances llegados de Bagdad. Tiene medios económicos e intelectuales suficientes como para brillar con luz propia. Alcanzar ese nivel no hubiera sido posible sin la llegada de la numeración desde Oriente. Aunque fueron los árabes quienes la introdujeron, en realidad proviene de la India. Esta numeración introdujo el sistema decimal compuesto de 10 cifras. Además, supuso la creación del concepto de cero que los árabes representaban con un simple punto. Los sabios andalusíes contaron desde entonces con un sistema numérico mucho más útil que el empleado anteriormente. Con el antiguo método, basado en la numeración romana, resultaba arduo realizar operaciones matemáticas muy simples, como la suma de 2 cifras con decenas de millares. Desde Al-Ándalus, la nueva numeración se iba a expandir hacia el mundo cristiano. Gracias a ella, la ciencia encontró la herramienta que necesitaba para dar pasos de gigante a partir de ese momento. Hacer cálculos de trigonometría con la ayuda de un lápiz puede ser un juego de niños. Pero para llegar a operaciones tan sencillas y útiles como estas, fueron necesarios los estudios de sabios andalusíes como Ibn Muad de Jaén. En Al-Ándalus ya se utilizaba la trigonometría para construir pozos, minas, puentes y sobre todo trazados urbanos. Cerca de la localidad granadina de Illora existió una de estas antiguas ciudades andalusíes. Para estudiar sus ruinas son necesarias mediciones topográficas basadas en la trigonometría. El sistema es bastante simple. Todas las excavaciones están referidas a lo que nosotros denominamos un punto cero. Ese punto cero, a su vez, debe corresponderse con una altitud determinada con respecto al nivel del mar. Cada vez que nosotros necesitamos saber una profundidad de la zona en la que estamos excavando, montamos el nivel y tomamos la profundidad, la diferencia de cota que existe entre el nivel y ese punto cero. La siguiente. Los avances científicos y técnicos de la época del califato no solo propiciaron el bienestar de las gentes de aquella época.
Con el tiempo se convirtieron en pilares sobre los que se basaron otros científicos para hacer progresar a la humanidad. La tranquilidad política y económica alcanzada tras la proclamación del califato dura casi 30 años. Pero hacia el 959, nuevos peligros amenazan los intereses de Al-Ándalus. Los cristianos vuelven a hostigar las fronteras en el norte, aunque son fácilmente derrotados. Más difícil será conjurar el peligro que llega desde el sur, donde los fatimíes han lanzado una gran ofensiva en el Magreb. Cuando el califa cordobés reacciona, es demasiado tarde. La lucha termina con el retroceso de las tropas andalusíes y la pérdida de las caravanas de oro. Las derrotas en el Magreb afectaron a la construcción de Medina Azahara, la ciudad palatina iniciada por Abderrahmán III. Su hijo y sucesor, Al-Hakam II, se marcó como gran objetivo recuperar la hegemonía en el Magreb occidental. La ofensiva lanzada por Al-Hakam II tuvo éxito. Los fatimíes se volcaron en la conquista de Egipto y dejaron en segundo plano sus ambiciones sobre otros territorios situados más al oeste. Tras 2 campañas victoriosas, el oro del Sudán llovió de nuevo sobre Córdoba. Medina Azahara pudo ser concluida el año 975 tras 40 años de trabajos. Este es el pórtico principal. Estaba reservado para que por él penetraran embajadores, reyes y otros personajes notables. A estos ilustres huéspedes se les deparaban recibimientos cargados de gran solemnidad, con los que quedaban vivamente impresionados. A ambos lados del camino se colocaban, por orden de rango, esclavos magníficamente ataviados, cortesanos enjollados y soldados que montaban caballos lujosamente enjaezados. El destino de la comitiva era el llamado Salón Rico, donde les esperaba el califa. El historiador argelino Al-Makari dijo de este lugar que su tejado estaba hecho con oro y losas de mármol y alabastro de colores diversos. A él se accedía a través de 8 puertas por cada lado, que estaban adornadas con oro y ébano. En su centro se situaba el trono del califa. Desde el trono, el soberano podía mirar al exterior, orgulloso de estar al frente de un poderoso estado. Resulta imposible saber cuál sería el verdadero aspecto que presentaba el Salón Rico en su época de esplendor, pero viendo sus esbeltas columnas y finos arabescos, no es difícil suponer estas estancias adornadas con todo tipo de objetos de lujo. En la ciudad de Medina Azahara tuvieron gran desarrollo las llamadas artes suntuarias, dedicadas a fabricar refinados objetos. En el Museo de Córdoba se pueden encontrar también vestigios del gran esplendor de la Córdoba califal, como este ciervo que adornó la corte de Medina Azahara. La cerámica de lujo alcanzó gran desarrollo. El llamado jarrón de los músicos es reflejo del interés que tenían los soberanos omeyas por la música y la poesía. Aunque hoy nos resulten algo muy cotidiano, los objetos de cristal eran un lujo en Al-Ándalus del que solo disfrutaban los cortesanos. En las cortes cristianas, donde el vidrio ni siquiera era conocido, las vasijas de lujo se fabricaban con metales preciosos. Pero en el Islam, beber en vasos de oro o plata estaba mal visto por razones religiosas, por lo que la solución ideal era recurrir al vidrio. El descubrimiento del vidrio se produjo cuando alguien observó que la mezcla de carbonato sódico y sílice de arena, sometidos a la acción del fuego, daba lugar a un material transparente y muy maleable en caliente que tras enfriarse podía servir de recipiente ligero. Hacia el siglo I a.C.,
tuvo lugar en Siria un descubrimiento trascendental: la técnica del vidrio soplado. Esta se realizaba mediante una caña hueca que se introducía en el vidrio fundido. Desde entonces, esta misma técnica se ha venido practicando casi sin modificaciones. Otro hecho fundamental se produjo cuando el vidrio comenzó a ser tallado para grabar en él adornos. La técnica del tallado de vidrio fue introducida en Al-Ándalus por el inventor y científico Abbas ibn Firnas durante el siglo IX. Posteriormente, el desarrollo material y científico del califato permitió que existieran fábricas dedicadas a la elaboración de vidrio en Medina Azara, aunque los objetos hechos con vidrio seguían siendo de uso minoritario. Al contrario que el cristal, la cerámica era un material muy utilizado durante la Edad Media por todas las clases sociales. Con él se realizaban la mayoría de las vasijas y vasos. Su coste y dificultad de fabricación eran mínimos. La cerámica surgió con la civilización. Al principio simplemente se modelaban las piezas. Posteriormente la técnica avanzó con la aparición del torno, el uso de moldes y la decoración en relieve. Los primeros focos de producción organizada estaban en las antiguas culturas de Egipto y Mesopotamia. Los griegos y romanos poseyeron una importante producción cerámica que dio paso a obras firmadas por artesanos con conciencia de artista. Los musulmanes impulsaron la alfarería con innovaciones técnicas muy importantes, como el vidriado con estaño o el reflejo metálico. Para conseguir estos y otros efectos, se hace preciso recubrir la pieza con pigmentos que al mismo tiempo sirven para realizar las decoraciones. Resulta toda una sorpresa descubrir que del pigmento con que se embadurna la pieza antes de entrar al horno, sale un color completamente distinto por efecto del fuego. Cuando queremos sale el color rojo, mezcla el cojol con arena, ahí está, aquí está. El color negro mezcla plomo quemado, aquí está, plomo quemado con manganeso, el plomo, bormad. El verde es el color del Islam. Por eso los califas cordobeses la eligieron como tonalidad predominante para adornar su vajilla de lujo. Esta cerámica ha sido denominada verde manganeso y está realizada con una técnica cuyo principal resultado es un esmaltado muy conseguido, que sirve tanto para impermeabilizar la pieza como para que la decoración quede muy resaltada. En la localidad cordobesa de La Rambla existe un taller de alfarería que intenta recuperar esta tradición ligada al pasado andalusí. La operación más importante, de la que surgirá el esmaltado, es bañar las piezas con una mezcla de sales de plomo y óxido de estaño. Durante la decoración, el barro cocido se recubre con óxido de cobre, de donde nacerá el verde de las figuras y motivos. El óxido de manganeso dará los tonos negros o marrones de los bordes de la pieza y los sombreados que perfilan las figuras. Además de motivos animales o vegetales, se utilizan sobre todo inscripciones en árabe, como la que reza Al-Mulk, la soberanía, frase utilizada como lema por los califas andalusíes. El califa Al-Hakam es un gobernante justo con el que Al-Ándalus disfruta de paz y prosperidad. Además, demuestra mucho interés por la cultura. Se dice que su biblioteca albergaba más de 400.000 volúmenes.
A su muerte sube al trono su hijo Hisan II, de 11 años de edad. Sin embargo, el verdadero gobernante será el primer ministro del joven califa, Almanzor. Sin llegar a desposeer al legítimo soberano, este intrigante personaje se adueñó del poder gracias sobre todo a un ejército mercenario que le era absolutamente fiel. Almanzor emprende más de 50 campañas contra los cristianos, llegando a arrasar Santiago de Compostela y Barcelona. Los ataques más violentos se dirigen contra el Reino de León, que además tiene que enfrentarse con las ansias de independencia del Condado de Castilla. En el sur, los soldados califales imponen un virreinato sobre el norte de Marruecos. En Túnez y gran parte de Argelia, los tiríes han conseguido independizarse de los fatimíes. Estos, por su parte, comienzan a expandirse por Oriente Medio. A la muerte de Almanzor, en 1002, le sucedió su hijo Abdelmalik, quien continuó la política de su padre. Pero tan solo 6 años después, Abdelmalik fue asesinado. Con ello, el califato omeya de Córdoba inició una fulgurante decadencia que ha sido denominada fitna o guerra civil. Entre 1008 y 1031, las luchas por el poder colocaron en el trono a 10 califas. Mientras estas disputas destruían Córdoba, en el resto de Al-Ándalus surgieron feudos independientes que dieron lugar a lo que se ha denominado reinos de taifas. La situación tocó a su fin cuando un consejo de notables de la ciudad de Córdoba decidió decretar en 1031 la abolición oficial del califato. En las aguas del Guadalquivir se había vertido ya demasiada sangre. Cerca de la desembocadura del Guadalquivir, en las costas de Barbate, asistimos a la pesca de atunes con almadraba que se viene realizando desde tiempos remotos. La palabra almadraba es de origen árabe, lo que prueba que fue practicada por los pescadores andalusíes. Una de las consecuencias de la guerra civil que asoló el califato fue la desaparición del poder naval andalusí. La poderosa armada que había dominado el Mediterráneo occidental hasta hacía poco quedó diezmada y dividida, tal y como le ocurrió a Al-Ándalus al concluir el que, paradójicamente, había sido el período más glorioso de su historia.